Bueno, Javier, aquí estamos desafiando el yo y hoy con un tema muy interesante, ¿no? El ego espiritual. ¿Qué comentas de esto? Bueno, yo creo que el ego siempre es algo que nos atrapa, que no nos deja desprendernos de él, pero yo diría que el ego espiritual, y esto no es solamente una frase mía, ¿no? Maestros como Choyan Trungpa han hablado de esto, ¿no? En más allá del orgullo espiritual, ¿no? Hablan de que el ego espiritual seguramente Materialismo espiritual, que él no, hablaba. sí, del materialismo espiritual. Que el orgullo espiritual es el más difícil de erradicar, el ego espiritual, ¿no? Porque, claro, está ligado a lo que el meditador considera lo más importante. Entonces, no lo ve, considera que forma parte, además de lo que tiene que ser, como que su desarrollo espiritual ha producido esto. Por tanto, es más difícil todavía desprenderse de él, ¿no? Entonces, podemos ir hablando. Yo creo que el problema del ego, el espiritual como el del ego en general, es que va a producir sufrimiento a los demás, pero también a uno mismo, ¿no? Yo creo que a veces desde fuera se piensa que la gente que tiene mucho ego solo produce daño o sufrimiento a los demás, pero ellos mismos también sufren mucho. Tener un fuerte ego te obliga a estar continuamente dando una imagen, manteniendo una posición, estar apegado a una serie de etiquetas, que es un estrés el intentar defenderlas continuamente. Mientras que si apenas tienes ego, espiritual o de otro tipo, estás mucho más libre. No tienes que estar convenciendo continuamente a todo el mundo de que eres de tal o cual forma, ¿no? Totalmente. Hay una identificación muy grande y el desidentificarse cuesta mucho más, claro, claro, porque tienes construido todo tu yo, ¿no? En torno a ese constructo, que muchas veces es, bueno, la mayoría de las veces es totalmente inconsciente, ¿no? Pero, claro, el matiz, digamos, del ego espiritual, yo creo que es lo que tú dices, ¿no? Que es como que es el mayor, ¿no? Digamos que es como, claro, entonces, ¿qué hacer con eso? Porque verlo a veces no es tan fácil, porque fíjate tú que cuando tú estás dando enseñanzas, ¿no? Y otros reciben, claro, eso también produce un ego, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hacer? ¿Cómo desidentificarse? Viéndolo, ¿no? Supongo, dándonos cuenta. Sí, yo, claro, uno de los temas que a mí me parece importante es ver cómo se estructura ese ego. Quiere decir que es un ego parecido a los demás, en donde uno se siente superior a los demás. ¿Y por qué ocurre? En muchas escuelas o tradiciones, en otras no, pero en muchas, hay una especie de grados, de maestría, igual que en las artes marciales hay cinturones, ¿no? Pasas del blanco al amarillo al negro, claro, el cinturón negro ya, bueno, y ya tienes un dan, otro dan, etcétera. En la maestría ocurre igual. Quiero decir que escuelas tipo Zen, donde uno alcanza el grado de maestro, alguien le transmite como maestro. Escuelas como el budismo tibetano, por ejemplo, ¿no? Donde alguien también te reconoce como lama, etcétera, o reencarnado, o que ha Y tenido hay un linaje, hay todo un linaje. linaje, tal, ¿no? Pues esta tal. Eh, bueno, en la propia Iglesia Católica, ¿no? Pues ser cardenal, ser obispo, ser, etcétera, ¿no? Ser papa, pues es una gradación que va ligado a un reconocimiento, a un escalafón, ¿no? A una jerarquía. Entonces, creo que las escuelas que tienen jerarquía es más difícil para la gente que las practica escaparse de eso. Otras escuelas como el Advaita, donde no hay una jerarquía, ¿no? Sesa y otros maestros dicen que son como esporas, son como hongos que surgen, pero no hay una transmisión, no hay unos discípulos tan reconocidos, ¿no? Porque claro, tener discípulos es otro de los temas. Yo Claro. siempre a veces cuando me preguntan ¿cómo reconoces un buen maestro? Yo muchas veces les digo, pues alguien que no tenga un especial interés en tener discípulos. Si Bueno, tienes muy mucho interés en interesante tener esto, muy discípulos, interesante. yo no me apuntaría ahí, ¿no? No es el único criterio, pero es un buen criterio, ¿no? Entre otros. Entonces, claro, tener discípulos también es una forma. Entonces, claro, la jerarquía, el escalafón, ese es uno de los elementos que estructura. Yo no sé cómo lo ves tú y si Claro, conoces claro, otras fíjate, estructuras sin jerarquía. claro, fíjate, esto sí, yo ahí veo como una doble vía, ¿no? Es decir, por un lado, la jerarquía que fortalece la posibilidad de identificación, pero por otro lado, el tener un superior jerárquico, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba Dira.
que también siempre te mantiene, oye, mira, que no te creas nada, ¿no? O sea, también Sí, está doble, porque claro, en el otro lado que tú planteas, tipo Advaita o Vedanta, si estás tú solo, sí, claro, también puede ser complejo, porque sí, sí, sí. claro, ¿cuál es la medida? Que no tienes discípulos, por ejemplo, no hay nadie que te quiera escuchar. Sin embargo, en la jerarquía me parece que se dan las dos cosas. Por un lado, es verdad, ¿no? O sea, pues oye, eres un lama o eres un cardenal o tal, con lo cual solo está el papa por encima de ti o la conferencia episcopal o lo que sea, pero también te pueden tirar de las orejas y te pueden decir, oye, mira esto. Sin embargo, si estás solo, yo lo veo un poco más complejo a veces. A mí una cosa que creo que es interesante es el no perder de vista nunca a los amigos de toda la vida. Te lo digo en serio, porque ya no solo en este ámbito, sino en cualquier ámbito de la vida, ¿no? O sea, es decir, los amigos de toda la vida no te permiten, o la familia mismo, ¿no? O la familia mismo, o sea, no te permite que te lo creas mucho. Y esto es muy interesante también. Sí, sí, no eres profeta en tu tierra, ¿no? Con los amigos de toda la vida y tal, dicen, vale, vale, chico, que te conocemos desde hace muchos Claro, años. claro, claro. ¿Qué me vas a contar que yo te, sabes? O sea, Eso es entonces, una idea, pero tiene razón, ¿eh? Tiene razón en lo que dices de que la jerarquía también ayuda a disminuir el orgullo espiritual. Yo me acuerdo cuando estaba muy metido, una vez lo hemos comentado en el podcast, ¿no? Cuando era pequeño, tenía 14 años o así, estaba muy interesado en la tradición católica y quería incluso pues, ser misionero, etcétera, ¿no? Y tenía mucho trato con curas, sacerdotes. Ellos sabes que tienen tres votos, que son los de castidad, los de pobreza y los de obediencia. Claro, yo con mi perspectiva de los 14 años les decía, "Buah, el de castidad tiene que ser terrible". Y les decía, bueno, y el segundo, el de pobreza. Y curiosamente, todos ellos, todos, decían, no, el más duro es el de obediencia. claro, sin duda, sin duda. Ya, ya, pero fíjate que en aquel momento lo veía, e incluso ahora parece que, entonces claro, obediencia, y yo tengo a unos amigos sacerdotes, ¿no? Por ejemplo, que cada año, bueno, nosotros lo hemos visto también en Estercuel, en el monasterio de Estercuel, ¿no? Que ellos te decían, cada año nos pueden mandar a donde sea, Claro, a claro. donde sea, del mundo, porque claro, la iglesia es universal, ¿no? Y alguno de estos monjes encantadores de Estercuel nos decían, no, pues igual acabo en Perú o en Argentina o en cualquier sitio, sin comerlo ni beberlo, sin que nadie me pregunte cuál es mi deseo. Eso es aceptación absoluta, efectivamente es así, ¿no? Entonces, eso está ahí. Claro, yo uno de los temas que quería también tratar que va sobre esto es que un buen maestro te va a ayudar a que el ego se te vaya disminuyendo, es decir, te va a cortar el ego, ¿no? La historia de Milarepa, pues su maestro Marpa, ¿no? Le obliga a hacer una serie de construcciones absolutamente inútiles, ¿eh? Las hacía para luego destruirlas, ¿no? Que es un trabajo como debe ser en la meditación, para nada. Es decir, sin ningún objetivo ulterior. No como el mindfulness tan instrumental que estamos haciendo, no, se medita para nada. Para, ¿no? Entonces, y eso, claro, acabó con el ego y el propio maestro le dijo, todo esto que has hecho, por así decir, este machaque que te he hecho durante varios años, te ha eliminado el karma terrible que tenías porque, mira, el papo ya sabes que había ahí hecho magia negra, etcétera, etcétera. Entonces un buen maestro también te ayudaría a eso, ¿no? Eso sí que es cierto. Pero volviendo un poco a lo anterior, claro, es que haya jerarquía eh, facilita esa estructura, ¿no? Se decía, he leído algún maestro, Zen, por ejemplo, que el acto de transmisión de un maestro a otro, el sijo, ¿no? Claro, lo consideraban un acto básicamente de poder. Ya, claro. Yo soy maestro, tengo varios discípulos que llevan conmigo 20 años, 30 años. Los tíos se están aguantando hasta ver si les hacemos maestros, ¿no? Si el maestro les hace maestros a ellos. Y tragan, pueden tragar con lo que sea, porque además, ¿cómo se van a ir a otro sitio, a otro maestro? Perderían, digamos, toda la antigüedad en el escalado. No, no, sí, sí, sí. Los trienios y los Los sexenios. trienios, y no son convalidables. No vale, mira que llevo ahí 30 años con este maestro, tú el otro día, para, primero, ¿por qué te has ido? Claro, claro, Primero, claro. ¿por qué te has ido? Me vas a hacer a mí lo segundo, ¿qué quieres? ¿Qué buscas? No es lo más importante. Entonces, quiero decir que todo el acto de transmisión de ese hijo, algunos autores lo consideraban una muestra de poder, ¿no? Es decir, un control hacia los discípulos. Yo creo que eso es interesante. Y algo que yo como psicoterapeuta he visto y he leído, porque lo he visto, es que
personas sin llegar a maestros, ¿eh? Sin llegar a, pero imagínate, tú estás en una tradición espiritual a que sea 20 años. Pues aunque no tengas una jerarquía, digamos, clara, se te reconoce como uno de los discípulos más antiguos, Claro, tienes claro. derecho a estar más cerca del maestro, en las meditaciones, ya sabes, este tipo de Sí, distinciones y tal. Entonces, algunos de ellos me han contado, y lo he leído también, de otros compañeros, otros tal, que imagínate que dejan esa escuela por lo que sea, por desavenencias con el jefe, ¿no? Con el maestro principal, o por conflictos con los compañeros, suele ser lo más habitual, o por alguna otra razón personal incluso, ¿no? Igual mi madre está enferma y me voy a cuidarla 3 o 4 años y tengo que darme de baja, pedir una excedencia. Eso está mal visto en general, en todo tipo de... Y entonces se van y se sienten perdidos en el mundo. Porque ahí, aunque era un grupo pequeño que suelen ser, tenía un reconocimiento social muy elevado, ¿me explico? Y claro. luego cuando vuelve al mundo normal, no es nadie, en nada. Ha perdido ese poco reconocimiento que tenía a nivel espiritual, ¿no? Y muchos de ellos entran en depresión, ¿eh? Yo he tratado depresiones con eso. Quiero Mm, decir que estamos hablando de cosas que son importantes. Es decir, junto a la práctica espiritual hay un componente social, ¿no? Es decir, mucha gente se mete en grupos de meditación o lo que sea por el componente social. Es como meterse en un club ciclista o en un club de lo que sea, ¿no? Pero luego también hay un componente jerárquico de reconocimiento. Es decir, ya soy de los más antiguos, ya la gente sabe que, bueno, después del maestro, estos 3 o 4 que somos los más antiguos, somos los de referencia, ¿no? Y eso estructura mucho el yo. claro, 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 claro. Claro, ¿y qué puede hacer una persona, un maestro, digamos, para reconocer eso y para ver, ¿no? Para ver, porque claro, puede haber, lo que decía Jan Trump era increíble, ¿no? Que puede haber un atrape, ¿no? Como cualquier otro ego, ¿no? Pero aquí en este caso, claro, estás jugando también con personas, con... Sí. Entonces, claro, Yo creo que tanto de la perspectiva del maestro como del discípulo habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Claro, como decíamos, no soy antropólogo, más allá del materialismo espiritual, habla de que la relación maestro-discípulo es como una relación padre-hijo o como una relación terapeuta-paciente, ¿no? Es decir, el paciente, es decir, el discípulo proyecta, y es verdad, proyectamos en los maestros unas cosas increíbles, incumplibles, imposibles para un ser humano, ¿no? irreales, irreales. Irreales, claro, siempre nos van a decepcionar, porque nosotros tenemos unas expectativas que no Claro. son razonables, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado el discípulo tiene que ver bien eh, cuando elige un maestro, que lo importante no es solo que sepa más que nosotros, evidentemente, ¿no? Que tenga un gran conocimiento del tema, eso se da por hecho, sabiendo que no siempre lo va a tener, ¿no? Y que no es útil para todo, ¿me explico? Un maestro espiritual no tendría por qué darte consejos, aunque la Y gente se los que pida. no es, que no es palabra de Dios todo lo que dice, vamos. Claro, sí, sí, pero sobre todo que solo sería palabra de Dios el tema espiritual, pero lo demás no, ¿me explico? Hay Claro, gente que va y le pregunta, ¿y qué trabajo debo elegir? claro, O esta pareja me conviene, eso lo he visto, he sido traductor de lamas y tal, ¿no? O qué pareja, que yo me quedaba asombrado, pero esto a qué viene, no es un curandero, no es un adivino, ¿no? Es decir, entonces, preguntarle solo lo que es práctica, lo que es trayectoria espiritual, etcétera. Pero digamos las cosas mundanas sobre trabajo, parejas, acciones económicas, etcétera, eso no procede. Yo, alguna vez creo que te he comentado, ¿no? Que en un monasterio y tal, donde un maestro lo estaba construyendo y dirigiendo, dio una recomendación de unas vigas que había que poner en unas columnas y el arquitecto dijo, eso no se puede poner ahí, porque eso no se va a sostener, ¿no? Y claro, toda la gente diciendo, lo ha dicho el maestro. claro, Y claro. claro, yo mismo era uno de los que decía, pero el maestro no ha hecho arquitectura. Quiere decir, el maestro será muy bueno en lo suyo, pero joder, esto es de un arquitecto. Entonces, yo creo que la expectativa que tenemos es tan irracional que intentamos que nos organice la vida. Si el maestro entra en ese trapo, la mayor parte no entra. Pero alguno entra, quizás no por maldad, sino bueno, porque piensa que la mentalidad occidental es así y entonces dan consejos más personales. Eso es un caos total, ¿no? Entonces, creo que el discípulo tiene uno que elegir solo maestros que sean compasivos, yo creo que ese es el tema clave, que estén basados en la compasión. Esto es uno de los grandes, digamos, secretos que se da para un discípulo, ¿no? Es decir, que el maestro tiene que saber, etcétera, pero tienen que estar sus acciones basadas en la compasión. Es más importante eso, aunque sepa menos. Y dos, no preguntarle cosas que no estén relacionadas con la espiritualidad. Y el maestro lo que siempre debe tener en cuenta es el beneficio de sus discípulos. Es decir,
va a ser muy difícil que no tenga algo de orgullo espiritual, pero que siempre sus acciones estén dirigidos al beneficio, con compasión, al beneficio espiritual, también material a veces, de sus discípulos, ¿no? Porque claro, si no, una relación de ese tipo se convierte en abusiva, y hemos visto esas relaciones abusivas, ¿no? Sobre los discípulos, abusiva en el terreno económico. Yo he visto gente que ha dado todo el dinero para, todo su dinero para el maestro o la escuela y se ha quedado luego así, y en un año o dos se ha dado cuenta de que era decepcionante la escuela o el maestro y está con una mano delante y otra detrás. Lo que ha ahorrado él y quizás sus padres durante tiempo lo ha dado todo, pues todo es una locura, ¿no? Entonces, abuso económico, abuso sexual, lo hemos visto en Me Too, lo hemos visto en diferentes entornos y tal, y abuso de poder en general, ¿no? Yo he visto muchas veces maestros que a un discípulo seleccionado, que él se siente seleccionado, pero que yo dudaría que seleccionado, pues hace poco menos que de empleado de hogar o de empleada de hogar, no sé si me explico. Hace la comida, tal y cual, esa relación no es exactamente Claro, eh, maestro-discípulo, ¿no? Entonces, el riesgo de confundir y mezclar todo es extraordinario, ¿no? claro, o sea que habría algunas cualidades más por parte, digamos, del discípulo, ¿no? Algunas cualidades que serían importantes para poder reconocer un buen maestro más allá del conocimiento, como por ejemplo puede ser esto que dices tú, ¿no? Su parte compasiva, su humildad, a lo Sí, mejor, sí, 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 alguna, sí. La porque compasión va muy ligada a la humildad, ¿no? Pero sí, sí, el que el discípulo vea que los actos que hace siempre tienen como finalidad el bienestar, el beneficio de los discípulos. Insisto, el bien común, digamos, ¿no? sí, sí, y el bien de la humanidad, el bien del planeta, etcétera. Yo creo que ese es uno de los marcadores más fieles, ¿no? Siempre va a haber algo de Claro, orgullo espiritual, claro, es que eso es muy difícil, ¿no? Pero que ese orgullo espiritual no sea utilizado para manipular a los discípulos, ¿no? Yo creo que ese es el mayor tema, porque claro, si tú te sientes tan superior, como nosotros, simplemente es practicantes, practicantes de la espiritualidad, combatimos con orgullo espiritual, lo vamos a ver un poco lo que decías tú, ¿no? Mantener los amigos de siempre, la familia de siempre, las escuelas que funcionan como sectas te quieren apartar de esos amigos y esa familia para claro. estar completamente, eso es una característica de las sectas, es que te alejan de familia y amigos para manipularte mejor, ¿no? Y otro de los temas, yo creo que sería para los discípulos, el, lo que digo, el darse cuenta, ¿no? De que vamos en ese camino, de que, las enseñanzas que nos están dando son útiles, y que no nos sentimos superiores a otros. Este Mm. yo creo que sería un tema clave. Y yo siempre digo que muchos mindfulneros, ¿no? Pues mindfulness, se sienten mejor, se sienten superiores, se sienten más dignos, más adecuados, más lo que sea, que las personas que no meditan. Eso es absurdo. Ahí empieza. En cuanto tú te sientes mejor, superior a alguien que no está en tu escuela o que no hace práctica, meditación o lo que sea, ya estás enganchado Claro, claro, claro. al, a ese orgullo espiritual, ¿no? Ya estás creando separación, ¿no? O sea, Claro, sí, yo soy mejor que estos, claro, yo hago más que estos, yo me merezco más que estos. Es claro, absurdo, ¿no? claro. Tendríamos que pensar, yo medito intentando que el mundo vaya mejor y poder ayudar más a estos y a mí mismo. No soy superior, sino que entiendo que tengo más responsabilidades de ayudar a otros, porque he podido conocerlas. Bueno, fíjate esto que dices, que yo lo veo también, que es como muy común, pero claro, ¿qué puede hacer una persona que hace esto, pero no se da cuenta, ¿no? O sea, que no se da cuenta, o sea, es que es como algo, claro, creas una separación, bueno, yo medito, tú no, ¿no? O sea, como que yo tengo como más rango que tú, pero fíjate que ese rango muchas veces la distorsión es tal que, como decías tú antes, que se aplica a casi todo en la vida. O sea, porque, y te pide un consejo de cosas que no tiene nada que ver con algo de lo que tú sabes, ¿no? Pero claro, el tema es la persona que vive ahí atrapado, ¿qué hace con esto, ¿no? Muchas veces la única solución es la sanga, por eso se dice, y Buda decía que la sanga es muy importante, ¿no? Los Claro, iguales, los compañeros, te pueden decir en un momento dado, oye, claro, date cuenta de que esto, tu funcionamiento así o así no es claro. adecuado. De hecho, en la sanga tradicional budista, cada X tiempo, semana, mes, etcétera, había como una especie de conferencia donde los propios miembros de la sanga, los compañeros, los meditadores, se decían unos a otros con la máxima compasión defectos o aspectos que no veían. Primero, el individuo, es decir, yo me pongo en medio de la asamblea y digo, bueno, pues yo considero que este mes quizás
pecado, el concepto de pecado no existía, ¿no? Pero en fin, la mayor desviación de la práctica ha sido hacer tal, pensar tal, tal. Es decir, yo me revelo, ¿no? Yo revelo mis supuestas faltas, limitaciones, con una función de crecer y mejorar, ¿no? Para que nadie me culpabilice ni me sienta peor, no, en absoluto. Todo lo contrario, eso te da una calidad, ¿no? En el sentido de que te haces consciente, como tú decías. Y luego los otros discípulos, también con la máxima compasión, sin ánimo de machacar en absoluto, sino de que todos crezcamos, nos dicen, pues bueno, nosotros también te hemos visto esto y esto que no has nombrado. Si ya lo has nombrado, ya está, no hace falta. Pero tal y cual cosa que no has nombrado. Ese tipo de cosas es muy útil. Lo que pasa es que en la sociedad occidental actual, donde el ego es tan brutal, nadie acepta ninguna crítica de nadie, ya sea jefe, ya sea amigo, ya sea compañero. No, 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 yo soy perfecto en lo que está diciendo. ¿No? Entonces eso forma parte de un orgullo de base, no espiritual, de base que tenemos y que cuando llega el espiritual, pues también se aplica. ¿No? Creo que eso... Claro, que creamos mucha separación en todo, ¿no? Esta sociedad está creando mucha separación. O sea, de hecho, está todo tan polarizado que casi no hay ni debate, ¿no? O sea, Nada, nada. dices algo y ya, wow, Sí, sí. es lo Nosotros, contrario. nosotros somos los buenos, vosotros sois los malos, no digas nada, que todo lo que dices no sirve porque eres de los malos, ¿no? Claro, Es lo claro. que pasa en la polarización política en todos los países, también en España, ¿no? Es tremendo. Esto, nadie busca soluciones. Lo que busca es que la gente piense que él tiene la razón destrozando a los demás, ¿no? Eso forma parte del orgullo también, ¿no? En Claro, la... Sí, claro, sí. pero fíjate tú también que muchas veces eh, en el maestro, ¿no? Por ejemplo, en el ego este busca tener discípulos de alguna manera o tener seguidores para que corroboren lo que él piensa, básicamente, ¿no? Porque a lo mejor no es simplemente que, bueno, vale, yo lo vivo esto así, pero claro, pero necesito. Y hay una cosa que me sorprende mucho y que a veces creemos que lo cuantitativo siempre es mejor, en el sentido de que una persona que a lo mejor tiene muchos seguidores puede estar errada, ¿no? O puede llegar, o sea, Absolutamente, absolutamente. Eso no es un marcador de nada. claro, Simplemente tiene que ver más a veces con el carisma, con las del maestro, con las circunstancias, igual en ese contexto geográfico, temporal, esas enseñanzas eran necesarias y más gente se ha ido, pero no quiere decir que esa persona sea más valiosa o más válida que alguien que tenga menos discípulos, que igual no busca esos discípulos, ¿no? claro, Los selecciona más. Yo claro, los buenos maestros que he conocido, era muy difícil ser discípulo de ellos. De hecho, yo más de una vez he pedido ser discípulo a uno de estos maestros y no han querido, no por nada. No me lo he tomado personalmente, simplemente no puedo atender a tanta gente, es un grupo muy reducido, es un acompañamiento muy específico, no tiene interés. Tienen muy pocos discípulos que atienden muy bien y sin embargo otros maestros han ido prácticamente pidiéndome, por favor, sé mi discípulo. Con lo cual, claro, claro, no, claro. no prefiero, no. No, entonces yo creo que efectivamente no tiene nada que ver. Los buenos maestros no quieren muchos discípulos, quieren buenos discípulos, que estén, hagan todo el recorrido, que no pierdan el tiempo también Comprometidos, ¿no? De alguna manera. exactamente, ¿no? Que ellos no pierdan el tiempo, su tiempo es muy valioso, con gente que está dubitativa, que hoy está en este grupo, mañana está en otro, eso no tiene sentido, ¿no? Entonces no les interesa tener una cifra grande, sino calidad, ¿no? Claro. Bueno, Javier, estamos ya terminando. ¿Hay algo así que te gustaría resaltar de este tema tan interesante? Solamente eso, ¿no? Yo creo que nosotros como discípulos, uno de los planteamientos sería nunca sentirnos mejor, superior que los que no meditan, los que no practican, que otras personas por las características que sea, ¿eh? Esa separación, esa superioridad, eso es el orgullo espiritual, ¿eh? También tenemos que ver en los maestros sobre todo la compasión. Yo diría, la compasión es el gran indicador de que esa persona eh, podrá saber más o menos enseñarnos lo mejor o peor, pero sus acciones están basadas en intentar buscar el bien de la gente, ¿no? El bien de la gente, de los seres, del planeta. Eso es muy valioso. Eso ya nos da una tranquilidad de que no nos van a hacer daño, de que nos van a ayudar, de que nos están abriendo una puerta de sabiduría, ¿no? Yo diría que eso como quizás resumen de todo. Vale, bueno, pues nada, hasta aquí llegamos con Desafiando el Yo hoy y muchas gracias, Javier, y muchas gracias a los oyentes que siguen ahí. Muchas gracias, Gracias. amigos. Un abrazo. Hasta luego.